Y ya estamos aquí en nuestro estudio con Vinca Jackson, que es directora ejecutiva de la Fundación para la Confianza. ¿No, ya no? No. ¿Ya no? No, es que ese ¿qué pasó? Ya. Ese, mira, un error del libro. Es un error, de hecho. Empecemos de nuevo. Y ahí damos las explicaciones, ¿ya? Estamos con Vinca Jackson y con la escritora Pía Barros para hablar de un libro que acaba de aparecer y se llama Basta. Más de 100 cuentos contra el abuso infantil. Y es la continuación o digamos un pariente cercano de dos libros anteriores. Basta, más de 100 mujeres contra la violencia de género y más de 100 hombres contra la violencia de género. Dos libros que ya habían aparecido y este es el tercero entonces, en la misma línea. Ahora escrito por hombres y mujeres, pero se refiere al abuso infantil. Hagamos la presentación entonces. Vinca Jackson, ¿cómo te presentamos a partir de ahora? Mamá, psicóloga y escritora, eso nada más. Perfecto. Uh-huh. Ya no en la Fundación para la Confianza. No, yo estuve el año pasado para los comienzos, guardo muy lindos recuerdos de ellos, pero yo he hecho, yo además viajo mucho, vivo la mitad en Estados Unidos, la mitad acá, entonces la independencia y la autonomía de movimiento es como lo mejor para mí. Bueno, estamos con Pía Barros también. Pía, bienvenida acá a Radio Duna. Me presento yo también. Escritora Pía Barros. No. Maestra. Te presento como escritora y además como editora de este libro. Más de 100 cuentos. Son, la verdad que una diversidad bastante grande. Algunos que yo conozco, algunas personas que conozco de nombre, otros, de hecho hay algunos escritores, hay actrices, hay actores, hay gente conocida para uno, gente desconocida para uno. ¿Quiénes son los que escriben estos 100 cuentos o más de 100 cuentos, Pía? A ver, es que todo tiene que partir por el principio, que es tautología, pero no importa. Hicimos primero una antología contra la violencia de género, que era algo que llevamos más de 10 años intentando hacer. Siempre se consideró poco relevante. Presentamos 5 proyectos al Consejo de la Cultura en diferentes, nunca nos dieron un peso. Pedimos ayuda en pero todo el mundo consideró irrelevante, que no iba a tener. De hecho, nadie pensaba que podíamos juntarse en escritoras. Un amigo me dijo, ¿dónde sacar 100 minas que escribían? Había más de 100, obviamente. A él no lo invitaste al siguiente libro, supongo. Sí, lo invité para que tú veas que la discriminación no vamos a crecer lo mismo. Una mujer que perdona, además. No perdono. Bueno. No olvido, ni perdono. Ya. Más encima refriego, pero lo dejo constancia. No, modelo típico, Pobre no creas tú que yo me alejo. Está a tu lado, pobre hombre. No, lo pasa bien, no se queja. Si se queja, lo mato. Bueno, en todo caso, no sé si es la persona más adecuada para hablar de estos temas. Sí, claro. Siempre me retan por lo mismo, me dicen, por favor, contra la violencia. Bueno, hicimos esta antología de mujeres. Los fondos, ni siquiera voy a explicar de dónde los saqué, porque son la mitad lo hizo el casino, Joy, gracias, y la otra mitad un pituto que tenía para poder conseguir las platas para imprimir. Hicimos una convocatoria a través de las redes sociales principalmente, y amigos directamente, los que había en el mail, y empezamos a invitar gente a participar. Todo el mundo se sumó inmediatamente, todas las mujeres, a esto. Y muchos hombres se quejaron de que no podían estar ahí, también estaban en contra de la violencia de género, y consideraban que esto era un problema social de toda la sociedad, no solo de un sector, no solo del género, digamos. Entonces, me pareció lo más lógico y justo. El amigo que más alegó por esto, Daniel Palma, ni siquiera mandó, así que después lo quería matar. Y muchos engancharon con la segunda pata, que fue Basta, más de 100 hombres. La Vinca inmediatamente me agarró el cogote y me dijo, bueno, ¿y el abuso cuándo? Y le dije, apenas terminemos con eso, seguimos. ¿Cómo surgió ese diálogo? Y no sé si Vinca necesitó demasiados argumentos para convencerte de que era necesario realizar este tercer libro. No demasiados argumentos, pero la Pía, yo soy discípula de la Pía, ella tiene una trayectoria y una vida en general bien intensa, con mucha tarea formativa, entonces tampoco era llegar y hacer un libro, pero no necesito mucho argumento, necesito solo insistencia, un poquitito, como perseverancia, y los niños cuándo, pero fue muy, si tú piensas, el Basta de Mujeres salió en septiembre, y en un año, justo, hay 3 libros con más de 300 escritores que aportaron sus cuentos sin ni siquiera preguntar y solamente como por la buena causa. Y el libro, en todo caso, de abuso infantil, no es solamente sobre abuso sexual infantil, están todas las esferas y manifestaciones de falta de cuidado y de sufrimiento de los niños imaginables.
Estamos conversando con Vinca Jackson, a quien ustedes escuchaban recién, autora del libro que también estuvo acá de visita cuando lanzaste ese libro, Vinca, Agua fresca en los espejos, abuso sexual infantil y resiliencia. Y también estamos con Pía Barros, quien escritora y edita este libro Basta, más de 100 cuentos contra el abuso infantil. En el prólogo, Pía, tú dices que sabemos que la constante feminización de la pobreza acarrea su consecuente infantilización. ¿Podrías ahondar un poquito en ese concepto? Tú dices, sabemos que, pero es algo que, lo primero es que, si bien lo sabemos, probablemente no lo discutimos mucho. No, yo creo que hay una constante que tiene que ver con, a partir de la segunda mitad del siglo pasado, las guerras, las dictaduras, dejaron un mundo feminizado en términos de pobreza y dejaron a mucha gente marginalizada de por sí. Ha habido intenciones sociales y políticas, pero más bien sociales que políticas reales, de combatir esta feminización de la pobreza. Si tú te fijas, lo que pasó en Ruanda, por ejemplo, los sobrevivientes fueron mujeres. Lo que ocurre en cada una de las guerras, quedan mujeres acarreando niños, a su vez, en una precariedad cada vez mayor. La feminización de la pobreza ha sido una constante durante todo el siglo XX, sobre todo la segunda mitad, y en los pocos años, los 12 años que llevamos de este siglo, el incremento de la feminización de esa pobreza es mayor. O sea, en pobres, la mayoría son mujeres. Y de esos, las consecuencias las reciben más los niños. Ahora, en esto, Vinca está más a caballo que yo, pero es bien importante decir que el abuso sexual, por ejemplo, que es lo principal que vemos, se produce en todas las estratos sociales en la misma cantidad. No es menor en una condición, se oculta más o mejor en condiciones económicas y sociales, digamos, privilegiadas. En todas partes igual, pero ocurre con esta feminización de la pobreza que, por ejemplo, hay 300.000 niños en este momento participando en guerras que no les corresponden en todas partes del mundo. Hay, no puedo dar cifras completas, pero hasta el año pasado la cantidad de niños muertos por conflictos bélicos son enormes, los mutilados son muy grandes. El abuso sexual de niños y de niñas es muy alto, pero el 70% de los abusados son niñas. Hay en el mundo entero, en Chile es lo mismo. Estábamos pensando en la cantidad de casos que salieron a la luz pública, pero hubo 14.000 denuncias, contratábamos con la Vinca, 14.000 denuncias de abuso sexual. Y créanme que podemos estar un poquito histéricos, pero yo creo que el gran problema que hemos tenido siempre es no oír a los niños, no oír lo que de verdad nos cuentan. Y en las mujeres que nosotros conocemos, en el mundo en que nos movemos, si tú te pones a escarbar, lo raro son aquellas que no han sufrido ningún tipo de abuso o acoso antes de los 12 años. Es como la mancha, es la tipa rara, no es la frecuencia en el mundo que nos rodea. Estamos conversando con Pía Barros, a quien escuchaban ustedes recién, y también con Vinca Jackson. Vinca, Pía mencionaba esta serie de casos que han salido a la luz pública. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Hay más abusos? ¿Hay más denuncias? ¿O simplemente el tema está empezando a salir a flote? Es difícil hablar de que existan más abusos cuando nunca hemos sabido en realidad las cifras reales, valga la redundancia, porque el abuso es un tema que se mueve mucho en el silencio. Conocemos cifras generales de violencia contra los niños. El último estudio de UNICEF arrojó sobre un 75% de niños que sufren violencia física, psicológica. El estudio de este año, que es 6 años después, va a ser publicado la próxima semana y ahí vamos a conocer qué pasó en estos años, pero yo creo que en relación puntualmente al tema de abuso sexual infantil lo que estamos viendo es una mayor voluntad no solo de denunciar sino situaciones que ya están comprobadas, sino de preguntar o informar de situaciones que generan sospecha o que no están bien claras, no son precisas y que está bien que eso se pregunte, porque muchas veces sí son conductas o situaciones limítrofes en lo abusivo y que si te esperas un tiempo más para informarla, seguramente se habría terminado constituyendo en un abuso. Ahora, yo creo que, un abuso es demasiado. Pero creo que también la respuesta desde el miedo y desde la histeria o desde la policialización del fenómeno no es lo que se requiere. O sea, la mirada es un poco lo que decía la Pía.
a los niños hay que mirarlos, hay que oírlos, y eso no solamente en las situaciones de violencia extrema, hay una serie de situaciones cotidianas o mucho más cercanas, como las separaciones entre papás, donde de repente tú ves pequeñas guerras darse sin que sea tomado mucho en cuenta qué le pasa a ese niño mientras todo eso está ocurriendo. Estamos conversando con Vinca Jackson, a quien escuchaban ustedes recién, y también con Pía Barros. La discusión de los últimos meses ha tenido que ver con situaciones de abuso, con denuncias de abuso que se han producido podríamos decirlo, en un ámbito público, en jardines infantiles, en colegios. Pero sabemos que la gran mayoría de los abusos se da en un ámbito muchísimo más privado, al interior de la familia. Y muchas veces, la mayoría también, los abusadores son parientes. Parientes directos, parientes relativamente cercanos de los abusados. ¿No hay un poco de... le quería preguntar en ese sentido, ¿no hay un poco de tal vez hipocresía o de sacarle el cuerpo al problema que estemos hablando tanto de abusos en jardines infantiles o en colegios y tan poco de lo que pasa al interior de las casas? Súper buena tu pregunta, pero así, gracias. Yo creo que hay una dificultad de mirarnos en el mundo privado, pero quizás porque podemos mirar los colegios y los jardines o la iglesia y especialmente todas las instituciones educativas, tienen que responder a protocolos, tienen que responder a ciertas leyes y por eso se las puede mirar e interpelar si no están cumpliendo con eso. Tú no puedes entrar con las cámaras a las casas, no hay protocolos ni obligatoriedad de prevenir nada, por lo tanto es mucho más difícil. Pero yo creo que el recordatorio que tú acabas de hacer es el que nos tenemos que hacer como sociedad todo el rato. El 80% de los abusos ocurre en el entorno familiar. La mayor parte de las personas que abusan son padres, abuelos, tíos, padrastros, personas tremendamente cercanas, y entonces hay que empezar a mirar dentro del hogar, no a los posibles abusadores, sino que mirar dentro del hogar cómo se están dando las relaciones con los niños, cómo nos relacionamos desde los cuerpos, cómo cuidamos, cómo descuidamos también. Y eso es un diálogo que falta. Primero estamos mirando lo que es visible, lo que podemos todos acceder con la vista, pero ahora falta la mirada más difícil hacia el interior. Hay otro detalle. En Peñaflor, 1 año y medio antes de la vitacurización del tema, estaban pidiendo a gritos que por favor interviniera en un jardín donde había abuso, pero cuando ocurrió en Vitacura sí fue importante. Cuando los niñitos de la Aurora o lo que fuera ocurrió, entonces es importante. ¿Qué pasa en este país cuando las cámaras sí muestran al pedófilo, cuando el pedófilo es un ente social que también es marginal y no muestran al pedófilo de alta alcurnia o al que puede defenderse y depende de donde viva? La segmentación social que tiene este país es tan brutal que la impunidad inclusive es tremenda en los niveles socioeconómicos más altos, y esa impunidad es terrible porque además genera sujetos enfermos que son nuestra clase dirigente. Esos sujetos enfermos son los que deciden por nosotros. Esos sujetos enfermos que no se terapean tampoco, que no hacen el proceso y que no se discute porque de estas cosas no se habla, son aquellos que son nuestra clase dirigente, nuestra clase económica privilegiada, y que no tienen inclusive el acceso para entender que hay un problema conjunto que tenemos que resolver entre todos como sociedad. Finalmente, Pía, Vinca, les quería pedir que habláramos brevemente del libro Basta, más de 100 cuentos contra el abuso infantil. ¿Cómo fueron seleccionados los autores y dónde además se puede conseguir el libro? Bueno, hay que comprarlo, me imagino. Por favor, cómprenlo. Hay que comprarlo, ¿no? Sí, el Enjoy no lo puede todo. A ver, ¿el Enjoy es tu auspiciador o no, ha logrado a través del juego? A través del juego y del vicio. Mira, ya. Nunca más lo voy a decir. Ya. A través del juego y del vicio conseguimos el 50% de los fondos para imprimirlo. Ya, claro. Tendrás que ponerse. Está bueno que compren, ¿no es cierto? Por lo menos, ya. Sí. No, en todo caso, lo que ocurre con esto es que hicimos una convocatoria literaria. No pedimos a quién era, no quisimos una cosa testimonial, no estábamos pidiendo testimonios. Y a través de esa convocatoria literaria llegó mucho más de lo que podíamos seleccionar en los 3 casos, mucho más de lo que nos cabía en el libro y del presupuesto que teníamos para imprimir ese libro. Hicimos una selección entre el equipo de Asterión. El equipo de Asterión son 6 mujeres que se sacan la mugre, y hubo una selección literaria. Y después hubo todo un despeje también de mucha gente que estaba dentro de la selección, pero que se repetían algunos temas. O sea, los temas, obviamente, son... Pero la idea es que hubiera un muestreo lo más diverso posible
y con un muestreo de voces literarias y registros o sea, que fueran muy realmente diversos. Conseguimos un libro de muy buena calidad, o sea, textos. Primero la convocatoria es fregada, porque no pueden ser más de 150 palabras para contar una historia. La minificción es algo difícil, pero yo le agradezco en el alma a quienes confiaron desde un principio en nosotros, el Antonio Escármeta, que fue un 7 y sacó la mugre y nos mandó el texto, aunque le quedaba grande el formato de gente que muchos que estuvieron trabajando hasta el final y que no les dio para construirlo en 150 palabras. Muchos otros que sí quieren participar ahora y todo. De verdad fue una convocatoria literaria, no fue bajo la vía del testimonio ni mucho menos. Son cuentos duros, son cuentos difíciles que hablan desde el niño en la guerrilla, desde el usado como mula, desde el que tiene que tragarse la droga, del niño soldado de los drogas, de la droga, todas las formas del abuso y por supuesto mucho eje puesto en el abuso sexual. Le queremos agradecer muchísimo a Pía Barros, a Vinca Jackson por esta visita. Basta entonces. En las librerías, por lo menos de Santiago está. Más de 100 cuentos contra el abuso infantil. Un libro de Editorial Asterón. Está en las librerías entonces. Muchas gracias. Sí, gracias.